Licenciada Sonia, buenos días. Compañeros, buenos días. Continuando con las exposiciones de ayudas diagnósticas, hoy día les voy a exponer sobre el tema de radiografías. La historia de la radiología. En el otoño de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen hizo uno de los descubrimientos más asombrosos que se han realizado. Este científico alemán experimentaba sobre la naturaleza de la electricidad en diferentes condiciones. Una de ellas era la que ocurría si empleaba un tubo con descarga eléctrica para producir un vacío. Trabajaba un tipo nuevo de rayos catódicos y efectuaba una serie de experimentos observando los cambios en las propiedades eléctricas producidas. A principios de noviembre de 1895, accidentalmente observó que cuando los rayos catódicos, al chocar contra ciertos materiales, se generaban los rayos X. Al apagar la luz, unos polvos y una placa de cianuro platino de bario brillaban intensamente. Aún al acercar una placa de revelado, esta iluminación o brillo se percibía con mayor intensidad, y si colocaba objetos entre las fuentes de rayos catódicos y la placa de revelado, algo indefinido aparecía impreso en la placa. Durante 7 semanas se encerró en su laboratorio repitiendo meticulosamente muchos de sus experimentos para investigar este tipo de radiación penetrante. La única razón o explicación que encontraba a esto que observaba era la acción de los rayos catódicos generados en el tubo. Es cuando decide practicar dicho descubrimiento, tomando así la primera radiografía a la mano de su esposa. El 28 de diciembre de 1895 presentó en público sus resultados denominados rayos X, símbolo matemático para definir una variable desconocida, acompañado de varias radiografías, y también en dicha presentación tomó varias radiografías de la mano de sus asistentes. 2 años después, los rayos X eran utilizados por los cirujanos en la Guerra Greco-Turca de 1897 y por Comas y Prío en 1898 con un paciente de la Guerra Hispanoamericana. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética ionizante similares a la luz visible, que debido a su pequeña longitud de onda de 1 o 2 amperios tienen capacidad de interacción con la materia. Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. Aquí tenemos el tubo de rayos X donde está la fuente emisora del haz de rayos X. Desde ahí van a salir los fotones de alta energía y van a incidir en este cuerpo. Los distintos tejidos absorben la radiación en distintos grados según sus características. La radiación que logra atravesar los tejidos impresiona a la placa radiográfica. La placa, a ser revelada, mostrará una imagen en escala de grises que representa las distintas estructuras del cuerpo. Radiografía. Es una técnica de imagen que se utiliza para obtener imágenes de tejidos, órganos y huesos del interior del cuerpo humano. Una radiografía es una prueba rápida e indolora que genera imágenes de las estructuras internas del cuerpo. ¿Cómo se realiza? Para crear una radiografía se coloca un paciente de tal manera que la parte del cuerpo que se va a examinar se encuentre en una fuente de detector de rayos X. Cuando se enciende la máquina, los rayos X viajan a través del cuerpo y son absorbidos en diferentes cantidades por diferentes tejidos, dependiendo de la densidad radiológica de los tejidos por los que pasan. 5 densidades radiológicas. En esta figura están representadas las 5 densidades radiológicas básicas. Tenemos una escala de grises donde a la izquierda está el negro, el tono más oscuro que correspondería al aire, y a la derecha tenemos el tono más claro que es el blanco que representa al metal. Entre estos dos extremos tenemos la grasa, el agua y el calcio, que muestran tonalidades de grises desde el más oscuro al más claro. Entonces decimos que el más oscuro, el que se ve negro en la radiografía, es el aire. La terminología para describirlo es radiolúcido o radiotransparente. La siguiente densidad es la grasa, que es gris, apenas más claro que el aire, es un gris oscuro.
La siguiente densidad es el agua, que representa los tejidos blandos. El agua tiene un tono gris más claro que el tejido adiposo. La siguiente densidad es el calcio. El calcio tiene un alto número atómico, por lo tanto absorbe gran parte de la radiación emitida y se ve de color claro, casi blanco. El metal se ve de color blanco opaco y se describe en la radiografía como radiopaco o radiodenso. Las 5 densidades radiológicas. Densidad aire. Lo podemos ver en los pulmones, en el tubo digestivo o también en el estómago donde tenga contenido aéreo. La densidad grasa, el tejido adiposo lo podemos ver en el tejido celular subcutáneo, en las interfaces entre músculos y órganos. La densidad agua representa la sangre que está contenida en el corazón, en los grandes vasos, también en exudados, trasudados y la linfa. La densidad calcio que se presenta en el esqueleto óseo, que también podemos ver en estructuras que contengan litos, como en la litiasis vesicular, litiasis renal o como calcificaciones intimales. La densidad metal en condiciones normales no se encuentra en el cuerpo humano. Lo podemos ver en pacientes que tienen reemplazo como marcapasos cardíacos u otros dispositivos que contengan metal o en cuerpos extraños. También en pacientes en los que se han introducido un medio de contraste por vía oral o vía endovenosa. En esta ilustración representamos los fotones que conforman el haz de rayos X, que inciden en las diferentes densidades que conforman el cuerpo humano. Recordemos que son el aire, la grasa, el agua, el hueso y en el caso de que el paciente tenga aditamentos, prótesis o cuerpos extraños, vamos a encontrar la densidad metálica. ¿De qué dependen estas densidades? La densidad física de una estructura depende de su número atómico. Mientras esté compuesto por elementos anatómicos más altos, va a tener mayor densidad física. En el caso del aire, su densidad física es muy baja. Por tanto, todos los fotones que inciden sobre el aire alcanzan un receptor de imagen y por tanto produce una tonalidad negra. En el caso de la grasa, una parte importante de los fotones de rayos logran atravesar y producen una coloración gris. En el caso del agua, los fotones se atenúan parcialmente a nivel de esta y solo algunas llegan a incidir sobre el receptor de imagen, produciendo una imagen en la tonalidad de un gris más claro. En el caso del hueso, que sería la estructura anatómica más densa del cuerpo humano, este detendría algunos fotones y haría que muy pocos atravesaran el mismo, y permitiría el paso de muy pocos de estos, generando una imagen más blanca, en la tonalidad de gris. Finalmente, en el caso de que el paciente tenga aditamentos metálicos o cuerpos extraños, uso de prótesis o estemos contrastando el estudio radiográfico, este material metálico detendrá la mayor parte de fotones incidentes y muy pocos estipularán el receptor de imágenes, lo que podría producir la imagen blanca. Mientras más blanco sea la imagen, vamos a denominarla radiopaco. Mientras más negra sea la imagen, la vamos a denominar radiolúcida. Terminología. En la radiografía, el negro indica que los rayos no han sido atenuados, absorbidos. Decimos que es radiotransparente o radiolúcida. Por el contrario, el blanco sugiere que en la densidad del tejido no deja pasar la radiación. El término que lo describe es radiodenso o radiopaco. En la radiografía de tórax vamos a encontrar 4 densidades. La primera, la densidad aire, que está al interior de los alvéolos, el parénquima pulmonar, al interior de la tráquea y las estructuras bronquiales. También a nivel de la cámara gástrica. En situaciones patológicas vamos a encontrar aire en el enfisema subcutáneo. La densidad grasa la vamos a encontrar a nivel de las interfaces musculares donde hay tejido adiposo
y en el plano subcutáneo también a nivel de las fosas supraclaviculares. La densidad agua la vamos a encontrar a nivel de las estructuras líquidas y a nivel de los tejidos blandos. Las estructuras líquidas a nivel de tórax lo vamos a encontrar al interior de las cámaras cardíacas y de los grandes vasos, y a nivel de la cámara gástrica, entre otras. Finalmente, la densidad más alta, que es la densidad ósea, como por ejemplo en la columna vertebral, las escápulas, las costillas, las clavículas. Aquí tenemos un ejemplo de radiografía de tórax. Aquí tenemos el aire en los pulmones, la grasa en las interfaces, entre los tejidos blandos, músculo, piel, el agua que está en el mediastino, el corazón en los grandes vasos y el calcio en el esqueleto óseo y el metal en el marcapaso. Esta es, esta es una radiografía, un urograma excretor. En esta radiografía se administra contraste por vía endovenosa. Esta radiografía ha sido tomado 45 minutos después de la administración de contraste. Tenemos el aire en el tubo digestivo, la flecha está señalando el ciego, la grasa entre las interfaces de los músculos, el agua, la flecha está señalando el polo inferior del riñón izquierdo, también tenemos el calcio en los huesos ilíaco y el metal que está señalando la vejiga urinaria que contiene la orina que está teñida con el medio de contraste. En el caso de la densidad metálica, lo observamos si el paciente es portador de marcapasos, de prótesis para reemplazos articulares, de cuerpos extraños como perdigones de carga múltiple, o en el caso de que se utilice un medio de contraste en este paciente que se ha realizado un esofagograma. Comparación de los diferentes métodos diagnósticos. Aquí podemos ver la comparación de la radiografía que presenta una nitidez de imagen menor a una tomografía o una resonancia magnética, que presenta mayor disponibilidad frente a una ecografía, una tomografía o a una resonancia magnética, que es de menor costo en comparación a una tomografía computarizada o una resonancia magnética y que produce mayor radiación que una tomografía computarizada. Indicaciones. Las indicaciones se dan fracturas. En la mayoría de los casos, las fracturas e infecciones en los huesos que aparecen con gran claridad. Las radiografías. Las radiografías de las articulaciones pueden revelar también la presencia de artritis. La radiografía tomada a lo largo de los años puede ayudar a determinar si la artritis está empeorando. También se las utiliza en caries dental, en osteoporosis. Existen tipos especiales que pueden determinar la densidad de los huesos, en cáncer de huesos que pueden revelar los tumores en los huesos, para infecciones o afecciones pulmonares. Mediante la radiografía de tórax se puede detectar la presencia de neumonía, tuberculosis o cáncer de pulmón. En el cáncer mamario, una mamografía es un tipo de radiografía especial que se utiliza para examinar el tejido mamario, el corazón dilatado, que es un signo de insuficiencia cardíaca congestiva que se ve con claridad en las radiografías, en los vasos sanguíneos obstruidos. Mediante la inyección de medios de contraste con yodo puede ayudar a resaltar algunas partes del aparato circulatorio. En problemas del tubo digestivo, el bario, que es un medio de contraste administrado junto con una bebida o un enema, puede ayudar a revelar problemas en el aparato digestivo. También en objetos tragados, en una radiografía se puede determinar dónde se aloja. Radiografía de cráneo. La radiografía de cráneo puede ayudar a encontrar lesiones en la cabeza, fracturas de hueso, crecimientos anormales o cambios en la estructura ósea o en el tamaño.
y resulta ser la prueba radiológica más habitual para el diagnóstico de lesiones, como ya lo mencioné, fracturas, anomalías congénitas, para infecciones, presencia de cuerpos extraños, tumores, también problemas en los senos nasales. La radiografía de tórax posterior, anterior y lateral siguen siendo la base de la radiología torácica. Una radiografía de tórax revela muchos detalles, entre ellos puede ser las patologías pulmonares, permiten detectar infecciones, enfermedades pulmonares crónicas como enfisema o fibrosis quística, se observa cambios o problemas en los pulmones que derivan de problemas cardíacos. Por ejemplo, el líquido en los pulmones puede ser resultado de insuficiencia cardíaca congestiva, los cambios en el tamaño y la forma del corazón puede indicar insuficiencia cardíaca, líquido alrededor del corazón o problemas de las válvulas cardíacas. En los vasos sanguíneos permite visualizar el contorno de los grandes vasos cercanos al corazón, la aorta, las arterias y las venas pulmonares. Es posible observar aneurismas aórticos y otros problemas vasculares, enfermedades cardíacas congénitas. En la calcificación permite determinar la presencia de calcio en los vasos sanguíneos. Cuanto a las fracturas, es posible observar la fractura de costillas o columna vertebral, así como otros problemas óseos. También nos sirve para hacer un seguimiento de la recuperación después de una cirugía de tórax, como en el corazón, pulmones o el esófago, y por lo general también se usa la toma de una radiografía de tórax después de colocar un dispositivo para verificar que esté en la posición correcta. La radiografía de abdomen es una imagen de las estructuras y los órganos en el estómago, el hígado, el vaso, los intestinos delgados, grueso y el diafragma. A menudo se tomarán dos imágenes radiográficas desde diferentes posiciones. Además, se recurre a ella para ayudar a diagnosticar otras condiciones como bloqueos intestinales, perforación del estómago, del intestino, ingestión de objetos foráneos, aneurisma aórtico abdominal. A su vez, la radiografía abdominal se puede utilizar para ayudar a colocar adecuadamente catéteres y tubos utilizados para alimentar o comprimir órganos. Radiografía de pelvis. Es un estudio seguro e indoloro en el que se utiliza una pequeña cantidad de radiación para obtener una imagen de los huesos de la pelvis que rodean la zona de la cadera. Si es necesario realizar una cirugía de la pelvis, es posible tomar una radiografía para planificar la cirugía y evaluar los resultados de la operación. Además, la radiografía de pelvis puede detectar otros problemas como quistes, tumores e infecciones avanzadas en los huesos de la pelvis. Contraindicaciones. Las contraindicaciones se centran en el riesgo teratogénico y cardiogénico, por lo que se evita realizar este estudio en mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre y en pacientes pediátricos. Con respecto a los efectos biológicos de los rayos X, podrían agruparse en dos categorías: los efectos determinísticos, en los que están relacionados la dosis de radiación, el tiempo de exposición, el órgano expuesto y la edad, etc. La dosis de radiación es más probable que tengamos efecto en el ADN si utilizamos altas dosis de radiación, mientras si utilizamos bajas dosis de radiación será menor. Lo mismo, más efectos biológicos si el tiempo de exposición es prolongado. Lo mismo ocurre con los órganos. Si irradiamos los órganos que tienen alta tasa mitótica que solamente músculo. También la edad de niños, por ejemplo, cuando está en crecimiento tiene una alta tasa mitótica. El ADN es más susceptible a ser dañado y los otros efectos biológicos son los estocásticos, que dependen del azar. El 90% son determinantes, es que podemos controlarlo, pero un 10% que no se puede controlar son los efectos biológicos estocásticos.
Bien, acá tenemos un artículo científico cuyo título es Riesgos de la radiación en imágenes pediátricas por la doctora Susana Renedo de Laos. Eh, Acá tenemos un diagrama donde nos indica la radiación que recibimos, ¿no? Que es proveniente de dos grandes fuentes, que es la natural y la producida por el hombre. Un 50% es proveniente de la radiación natural y un 48% es proveniente de una radiación médica, que incluye la ocupacional e industrial. En el siguiente cuadro podemos ver el promedio de dosis efectiva de radiación de base. Podemos ver la dosis efectiva que produce la radiografía de tórax, que es de 0,1, la tomografía computarizada de tórax, que produce una efectiva de 7, la tomografía computarizada de cerebro, que produce una dosis efectiva de 2 milisieverts, y la tomografía por emisión de positrones, que es la más alta, ¿no? Que produce una dosis efectiva de 25 milisieverts. Esto en comparación con los años de radiación, la radiografía de tórax estaría en comparación de 10 días. La tomografía computarizada de tórax equivaldría a 2 años de radiación natural. La tomografía computarizada de cerebro equivaldría a 8 meses de radiación natural, y la tomografía de emisión de positrones equivaldría a 8 años de radiación natural. En el otro cuadro podemos ver la radiación médica de los distintos usos, ¿no? Encontramos en mayor porcentaje la radiación proveniente de la tomografía computarizada, que es un 50%, seguido de la medicina nuclear, que es un 25%, la fluoroscopía intervencional, que es un 15%, y en menor porcentaje la radiología convencional, que produce un 10%. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la radiación en niños versus adultos? La diferencia de los efectos biológicos de la radiación ionizante entre adultos y niños recae en tres factores, que son la radiosensibilidad, la expectativa de vida y la exposición a la radiación. Durante la infancia, los órganos y tejidos se distribuyen en forma diferente a los adultos. La médula ósea, que en los adultos está compuesta principalmente de grasa. En los niños tiene una gran porción de médula roja. Los tejidos están en proceso de proliferación celular con mayor número de mitosis, lo que los hace más susceptibles. Los tejidos más radiosensibles durante la niñez son tiroideo, pulmonar, mamario y médula ósea. Así, los tumores malignos se desarrollarán muchos años después de la exposición, por lo que en caso de los adultos pueden fallecer por otras causas antes que el cáncer inducido por radiación, a diferencia de los niños, por tener una mayor expectativa de vida. En el artículo nos muestra algunas formas de minimizar la radiación proveniente de las tomografías en pediatría. Podemos resumir las medidas por indicación del examen, que tenga una rigurosa justificación del examen, priorizando aquellos que no aportan mucha radiación ionizante, como las ecografías y la resonancia magnética. Aportar la mayor cantidad de antecedentes previos al examen, manteniendo una adecuada comunicación entre el clínico y el radiólogo. Evitar repetir exámenes por duplicidad y órdenes o por pérdida. Protocolos adecuados para niños, limitar a la menor área posible la región estudiada, ajustar la exposición según el órgano, utilizando menor kilovoltios en estudios esqueléticos o pulmón y también en seguimientos. Adecuar los protocolos en base a tamaño y peso del paciente. Sobre la calidad de imagen, evitar exámenes de alta resolución que contengan mayor radiación, utilizando solo la necesaria para realizar el diagnóstico.
Conclusión del artículo. No hay duda que los métodos de imágenes son una herramienta importantísima en la práctica clínica. Con los últimos estudios de los efectos de radiación de la tomografía computarizada se descartan las teorías que proponían que por ser incidencias tan bajas no eran detectables y probablemente inexistentes. Ya sabiendo que el riesgo existe, aunque bajo, debemos mantenernos en permanente alerta para buscar formas de reducción de la dosis de radiación a que se exponen los niños, sin olvidarnos que es un excelente método de imagen y que clínicamente se justifican los beneficios serán más amplios que los costos. En conclusión, con todo este recorrido observamos la evolución de la radiología y de esta manera como se han ido mejorando las formas de detección y tratamiento de enfermedades. La tecnología nos ha permitido conocer mejor el cuerpo humano y el tratamiento de diversas enfermedades, pero debe ser usado en forma racional y cuidadosa. Gracias.